En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, te damos gracias en esta noche por permitirnos volvernos a reunir, Señor. A pesar de todas las dificultades, de todos los problemas, de todas las preocupaciones y peligros, tú siempre nos proteges y nos bendices, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, que nos cubras con tu sangre, que apartes de nuestro sendero y de nuestro camino todo el peligro, todo el mal, todo aquello y a todos los que quieran hacernos daño, Señor. Así nos transportemos en un bus, así vayamos en un carro, en una moto, en una bicicleta, así estemos también en nuestra casa, Señor. Aparta de nuestra vida todo mal. Hoy queremos pedirte la bendición del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de tu Santísima Madre. Queremos poner esta enseñanza en tus manos para que seas tú, oh Dios Todopoderoso, quien hable a través de estos labios impuros, Señor, que no son dignos ni siquiera de proclamar tu palabra, Señor. Pero eres tú en tu gracia divina, en tu gracia infinita, quien nos ha llamado, Señor, y aquí nos ponemos a tu disposición para abrir la boca, Señor, en tu nombre, para enseñar lo que tú nos enseñas, lo que tú nos transmites. Ven, Espíritu Santo, a nuestros hogares. Ven, Espíritu Divino, a nuestras casas. Ven, Espíritu de Dios, a nuestros corazones y haznos sensibles al pecado, Señor, para alejarnos siempre de Él, Todopoderoso. Bendito y alabado sea, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, orden de expulsar a los ritualmente impuros. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que saquen fuera del campamento a todas las personas que tengan lepra, o que sufran de flujo, o que hayan quedado impuras por tocar un cadáver. Que los saquen fuera del campamento, sean hombres o mujeres. Así no harán impuro el campamento, donde yo vivo en medio de ellos. Los israelitas obedecieron la orden que el Señor dio a Moisés y sacaron fuera del campamento a aquellas personas. Ley sobre daños y perjuicios. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa algún perjuicio a otra persona, comete un pecado y deberá reconocerlo. Además, deberá dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño causado más una quinta parte. Si la persona perjudicada ya ha muerto y no hay ningún pariente cercano a quien darle la compensación, esta será para el Señor y en beneficio del sacerdote, además del carnero que el sacerdote deberá ofrecer para obtener el perdón por el pecado de esa persona. Toda contribución y ofrenda que los israelitas consagren al Señor y que lleven ante el sacerdote será para el sacerdote. Todo lo que se consagre al Señor y se le lleve al sacerdote será para el sacerdote. Ley en caso de celos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: puede darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que, aunque ella cometa este acto que la hace impura, no hay pruebas de ello y la cosa quede oculta por no haber sido ella sorprendida en el acto. En ese caso, puede ser que el marido se ponga celoso
por causa de su mujer. Pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aun cuando su mujer sea inocente. En ambos casos, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará como ofrenda por ella 2 kilos de harina de cebada. Pero no derramará aceite ni incienso sobre la harina, pues es una ofrenda por causa de celos. Una ofrenda para poner al descubierto un pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque y la presentará al Señor. Luego tomará un poco de agua sagrada en una vasija de barro y mezclará con ella un poco de polvo del suelo del santuario. Hará asimismo que la mujer se coloque delante del Señor. Le soltará el pelo y le pondrá en las manos la ofrenda por causa de los celos, para poner al descubierto un pecado. Él, por su parte, tomará en sus manos el agua amarga que trae maldición. Entonces le tomará juramento a la mujer y le dirá: si no has tenido relaciones con otro hombre, ni le has sido infiel a tu marido, ni has cometido con otro hombre un acto que te haga impura, que no te pase nada al beber esta agua amarga que trae maldición. Pero si le has sido infiel a tu marido, si has tenido relaciones con otro hombre y has cometido así un acto que te hace impura, que el Señor te convierta en ejemplo de maldición ante el pueblo y haga que el vientre se te hinche y que tu criatura se malogre. Ese castigo te vendrá al beber esta agua que trae maldición. Y la mujer responderá: amén. Entonces el sacerdote pondrá esta maldición por escrito y la borrará con el agua amarga. Después hará que la mujer beba esa agua, para que le provoque amargura dentro de sí, y recibirá de manos de ella la ofrenda por causa de celos, para presentarla ante el Señor. Luego colocará la ofrenda sobre el altar, y enseguida tomará un puñado de la ofrenda de cereales y lo quemará en el altar como ofrenda de reconciliación o recordación. Después que el sacerdote haya hecho beber a la mujer el agua amarga, si ella ha sido infiel a su marido, esta agua que trae maldición provocará amargura dentro de ella y hará que el vientre se le hinche y que la criatura se malogre y la mujer se convierta en ejemplo de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer es inocente, no le pasará nada y podrá tener hijos. Esta es la ley para los casos en que una mujer le sea infiel a su marido y que él se ponga celoso, o en los que simplemente se ponga celoso el marido por causa de su mujer. El marido deberá presentar a su mujer ante el Señor, y el sacerdote hará con ella lo que manda esta ley. El marido no será considerado culpable, pero si la mujer es culpable, ella sufrirá su castigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este ejercicio que hacemos los viernes, hemos descubierto que cada capítulo de la palabra de Dios tiene su importancia fundamental, porque en cada uno de ellos podemos encontrar verdades teológicas que nos permitan entender y comprender la realidad espiritual de nuestra religión, poder amar y poder darnos cuenta que nuestra iglesia es una iglesia amada por Cristo, amada por el Padre, desde
mucho tiempo, y que en el pueblo de Israel la iglesia estaba ahí impresa. Aquí en el capítulo 5 del libro de Números nos habla acerca de un tema muy importante, de la pureza, de la fidelidad y de la infidelidad. El capítulo empieza cuando el Señor le da la orden a Moisés para que no permita que en su campamento haya personas impuras. Porque Dios no puede convivir con la impureza. Porque Dios no puede convivir con el pecado. Porque Dios no puede estar en medio del pecado, de la impureza, del mal. No puede. Y fíjense que Dios se encontraba habitando el campamento del pueblo de Israel. Y estaba su presencia en el tabernáculo, en el lugar santísimo que quedaba detrás del velo, donde se encontraba el arca de la alianza. Y Dios manda a sacar del campamento de Israel a todo aquel que fuera impuro, fuese hombre o fuese mujer. Dios no puede convivir, no puede estar contenido, no puede estar en presencia del pecado. Un principio fundamental que nos está diciendo Números capítulo 5. Y vamos a ver más adelante cómo es fundamental el dogma de la Inmaculada Concepción de María para cumplir esta verdad teológica judeo-cristiana. Dios no puede estar contenido, no puede estar en presencia del pecado. Luego se nos habla acerca de la infidelidad de un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer sean infieles al Señor y perjudiquen a otra persona, están cometiendo un pecado. O sea que el adulterio es un pecado, porque es infidelidad a Dios y perjudica al cónyuge, perjudica al hogar, perjudica a los hijos, perjudica todo aquello que sostiene la familia. ¿Sí? Y fíjense que Dios manda al pueblo de Israel a que cuando se es infiel, tanto a él como a otra persona, y se le genere un perjuicio, se le debe pagar con el mismo daño, el equivalente al daño, más una quinta parte, o sea, un 20%, ni siquiera el 10%, el 20% de resarcir. Y dice muy claramente que si no hubiese a quien reparar, entonces se tiene que ofrendar a Dios. Entonces Dios reclama para sí la compensación y para sí se toma esa infidelidad. Y es ahí cuando dice de que entonces la ofrenda que se haga la debe recibir el sacerdote en su nombre. El sacerdote en su nombre recibe la ofrenda y le pertenece al sacerdote, porque Dios no necesita nada material, pero sus sacerdotes sí necesitan cosas, y en su nombre van a recibir la ofrenda por la infidelidad a Dios y el perjuicio de las otras personas. Entonces ahí vamos viendo cómo Dios primero en este capítulo nos habla que Él no puede estar contenido, no puede estar en presencia de la impureza, del pecado y de todo aquello que va en contra de la vida, porque las personas que se contaminaban tocando cadáveres es símbolo de que se transmitían la muerte. Ese es el simbolismo de por qué una persona que tocaba un cadáver quedaba impura y no podía estar en el campamento donde Dios
estaba presente porque tenía contacto con la muerte. Y Dios es vida. Los que tenían flujo sexual tenían contacto de impureza material, impureza sexual. Y los leprosos eran símbolo del pecado. Entonces, ni el pecado, ni la impureza, ni la muerte podían estar en presencia de Dios. Tenemos que tener claro esos principios espirituales que se nos está revelando en este capítulo 5 de Números. También nos está diciendo que cuando hay infidelidad y cuando hay perjuicio, hay que reparar. Hay que reparar. Y por último, se nos habla acerca de una ley en particular, la ley del celo. Y va dirigida exclusivamente o especialmente a cuando una mujer le era infiel a su esposo, a su marido, y lo había hecho también que no habían evidencias, no había sido tomada infraganti en el acto, pero el esposo tenía sospecha y estaba celoso y creía que el hijo que ella llevaba en el vientre o llevara en el vientre no era de él, era de otro hombre. Entonces tenía la posibilidad de salir de dudas presentando a su mujer o a su esposa delante del Señor, delante del sacerdote, para que fuera puesta a prueba. De tal manera que la mujer se tenía que llevar una ofrenda de cereales, pero no se ungía, porque la ofrenda era para descubrir un pecado. No era para el perdón de los pecados, ni era para adorar a Dios, era para descubrir un pecado. Y la ley consistía en que el sacerdote presentaba a la mujer delante del Señor, le descubría o le soltaba el pelo, le soltaba el cabello, como símbolo de quitarle la dignidad, y le ponía en las manos la ofrenda por causa de celos para descubrir si ella había pecado. El pecado o descubrir el pecado se lo colocaban, o ellos lo colocaban como que Dios era el que daba la señal de que la mujer sí había pecado o era inocente. Se le daba a Dios esa el elegir, el señalar. Y lo hacían tomando en una vasija de barro, echaban agua sagrada, de agua sagrada, y tomaban polvo del santuario y se lo echaban a la vasija de barro, y la mujer se le preguntaba si había sido infiel a su marido o no, y ella podía responder. Y luego se le notificaba de que iba a tomar esta agua y que si ella había sido realmente infiel, o sea, se le daba la oportunidad que ella confesara. Pero al confesar la infidelidad, ella estaba en un dilema. Porque si ella confesaba el pecado, la apedreaban, la sacaban del campamento, la expulsaban. Fíjense, la mujer siempre la han puesto en un lugar bastante difícil. Ahora, ella, si era infiel a su marido, el agua amarga iba a dañarle el vientre, iba a hacerla abortar, iba a maldecir al niño que estaba dentro y la iba a dejar estéril. Ese era el castigo por el adulterio, por la infidelidad a su esposo. ¿Y por qué? Porque en el antiguo Israel la importancia fundamental de la mujer era el dar hijos, era el reproducir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios.
también hay que tener en cuenta que por qué era importante la pureza de la mujer, por qué era importante de la mujer casada, de todas las mujeres, pero en especial de la mujer casada. Recordemos que el Mesías iba a venir de una mujer, no puede venir de un hombre, no podía venir de un hombre. Así que las mujeres israelitas tenían que guardar pureza, tenían que guardar fidelidad, porque alguna de ellas iba a ser escogida como la madre del Mesías, como la madre del Salvador. Entonces podemos ver aquí cómo si la mujer era infiel a su marido, había sido infiel a su marido y había sido embarazada por otro hombre que no era su esposo, el Señor la maldecía y la mujer quedaba estéril y abortaba el bebé. Si era inocente y solamente eran especulaciones de su esposo, a ella no le pasaba nada y podía seguir pariendo o podría parir. Fíjense la dureza y la dificultad de todas estas leyes. Lo que se condenaba era la maldad. Y la mujer, si era infiel, si al momento de tomar el agua era infiel, era maldecida y quedaba como ejemplo de maldición para su pueblo. Quedaba en el escarnio público. Quedaba, mejor dicho, su vida social, su vida religiosa, su vida espiritual quedaba destruida. Tengamos todo eso en cuenta, porque ahorita cuando estemos analizando los textos auxiliares vamos a comparar todo esto. Entonces, el capítulo número 5 de Números nos comienza hablando acerca de que Dios no puede convivir, no puede habitar entre el pecado, entre la impureza y entre la muerte. Segundo, que la infidelidad a Dios y el perjuicio a otras personas es un pecado que merece una ofrenda, reponiendo el daño o reponiendo y más la quinta parte de lo que se había dañado o el perjuicio. Y por último nos habla acerca de la gravedad de la infidelidad de la mujer, desde el punto de vista de la mujer, como la israelita, si era sospechosa de infidelidad, si se creía que su hijo, que su embarazo no le pertenecía a su esposo, el esposo podía llevarla ante el sacerdote y pasarla por la prueba del agua amarga que lleva maldición. Y si era culpable, la maldecía su vientre era maldito y su criatura moría y que ella quedaba en el escarnio público. Esto es lo que nos habla el capítulo número 5 del libro de Números. Y vamos a ver entonces en los textos auxiliares cómo este capítulo nos conecta con los dogmas de la Santísima Virgen María, en especial el de la Inmaculada Concepción de ella y el de la virginidad perpetua, para la gloria de Dios. Vamos a ver en primera instancia dos contrastes. Vamos a ver un contraste entre una mujer infiel y que fue maldecida por Dios, pero después fue recompensada, digámoslo así, y la mujer bendita entre todas las mujeres. Vamos a verlo. Vámonos a ver a la historia de David y Betsabé. Vámonos a Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 17. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita, y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Su compromiso era ir con su ejército. Sin embargo, se quedó de ocioso en el palacio. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real,
vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, le estaba cogiendo punta. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. Fue una mujer infiel a su marido. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara a traer a Urías elitita. Y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaba Joab y el ejército, y qué noticias había de la guerra. Como quien dice, se las estaba tirando de pendejo. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la guardia real. Eso era lo que le tocaba, y Urías lo sabía. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Urías le respondió: yo siempre he admirado a Urías. Tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto, y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Eso se llama lealtad, eso se llama integridad, eso se llama dignidad. El mundo pensará que Urías era pendejo, era bobo, porque era el cuernudo. Pero Urías, como lo vamos a ver más adelante, el Señor lo va a reconocer y va a reconocer su integridad. Por la vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Ese era su deber. Él estaba cumpliendo de amor y de corazón lo que le correspondía, lo que no hizo David. Pero David le ordenó: quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real, pero no fue a su casa. Yo pienso que el Espíritu Santo también lo guiaba para que él no cayera en esa trampa, porque eso era una trampa, ¿sí? El Espíritu Santo no permitió que Urías cayera en la trampa de David. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Imagínate. En la carta decía: pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. La traición del rey. Qué oscuro, qué sucio, qué malo te vuelve el pecado. David, el rey, el gran rey, primero fue holgazán, después fue mirón, después de mirón fue adúltero, después de adúltero fue traidor, y después de traidor fue asesino. Mírenlo bien, cómo el pecado va escalando y te va metiendo cada vez a hacer cosas peores. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba el fiel e íntegro Urías. Palabra de
Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí cómo este pecado, aquí se cumple. Aquí está, Urías podía muy bien llevar a Betsabé ante el sacerdote para mostrar el pecado, pero el Espíritu Santo no permitió que Urías perdiera su integridad. No dejó que cayera en la trampa de David. Y David se fue hundiendo cada vez más en su pecado. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de este pecado. Y si realmente, fíjense cómo Dios cumple la ley del celo de número 5. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 2. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, Natán, recordémoslo como el mensajero del Señor. ¿Sí? Después vamos a ver por qué les digo eso. En una ciudad había dos. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad habían 2 hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Está hablando de la relación conyugal entre Urías y Betsabé. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. Se la comió, en otras palabras. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Recuerden que en número 5 se nos habla que cuando hay infidelidad al Señor, David fue infiel al Señor. Vamos a ver ahora. Y hay perjuicio de una persona, se debe hacer una ofrenda y se debe compensar pagando el daño más una quinta parte. Y aquí David dice, esa persona debe pagar 4 veces lo que hizo. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y de Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. Te habría añadido. Te jodiste. Ya no te la voy a dar. ¿Por qué despreciaste mi palabra? Me fuiste infiel. E hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado, Dios está hablando, y Dios está atribuyendo la infidelidad de David para él. David me ha sido infiel a mí. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Lo maldijo. O maldijo su reinado. Fíjense la gravedad del asunto. El asunto es grave. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol.
Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense la gravedad del acto que David y Betsabé hicieron. Y pasó algo mucho peor, porque Natán le dijo a David que el hijo que tenía Betsabé en el vientre no iba a nacer, iba a morir. Ella al final lo tiene, pero a los 8 días muere, después que David hace ayuno, hace penitencia, pero Dios le dice, ese niño va a morir. Y el niño muere. El vientre se malogró. O sea, se cumplió la ley que vimos en Números capítulo 5. Damos eso. Ahora quiero mostrarles algo que el Espíritu Santo hace y que llama mucho la atención y que muchas veces nosotros no le prestamos atención. Pero cuando estamos rumiando la palabra, como lo venimos haciendo, es cuando nos damos cuenta de todas estas cosas maravillosas. Vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo con Urías y lo que hace con Betsabé. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 2 al 7. Dice, bueno, esta es la lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Será, y su madre fue Tamar. Era nuera viuda de Judá. Farés fue padre de Hezrón, y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Naasón, y este de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rabá. Rabá era prostituta de Jericó, pero ayudó a los espías que habían ido con Josué a inspeccionar Jericó. Y en el momento en que es tomada, por haber ayudado a los espías, Dios le perdona la vida a ella y a su familia, y ella se injerta al pueblo de Israel. Y es madre de Booz, que fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ruth es la moabita viuda de Mahalón, que se injerta al pueblo de Israel y es madre de Obed. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. Ok, está todo bien. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. El Espíritu Santo no quería que Betsabé quedara escrita en la genealogía de Jesucristo, y en vez de a ella pone a su esposo, a Urías elitita. Miren cómo el Espíritu Santo le da un honor a una persona tan íntegra como Urías. Lo pone y lo escribe en la genealogía del Mesías. Es más, hay 5 mujeres que se nombran en la genealogía de Jesucristo. Y la única que no es nombrada por nombre propio, sino por referencia a su marido, es Betsabé. Betsabé no aparece en la genealogía de Cristo, aparece Urías. Dice, Salmón fue padre de Robán, este fue de Abías y este de Asá. Asá fue padre de Josafat, este lo fue de Jorán y este de Osías. Osías fue padre de Jotán, este fue de Acaz y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, y así sucesivamente hasta llegar a María, que es la madre de Jesús el Mesías. 5 mujeres hay en la genealogía de Cristo. 4 son nombradas con nombre propio: Tamar, Rabá, Ruth y María. La 5ª mujer, que sería Betsabé, es nombrada como referencia de su esposo,
Urías elitita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, con María ocurre algo muy raro, muy. María es la antítesis de Eva, pero también es la antítesis de Betsabé. María le ocurren cosas similares a Betsabé, aparentemente, pero son cuestiones totalmente distintas a nivel espiritual. Vamos a ver a la Virgen María, la bendita entre las mujeres. ¿Por qué los católicos? ¿Por qué los hijos de la mujer vestida de sol, que obedecen los mandamientos y siguen el testimonio de Jesucristo, amamos a la Virgen María? Vamos a ver por qué María es importante, por qué María es fundamental para la fe cristiana y para la teología cristiana. María es una pieza importantísima en la teología. Si quitas a María de la teología cristiana, se derrumba la teología cristiana. Porque María es una base de la teología cristiana. No puedes entender el cristianismo que viene del judaísmo si quitas a María, si quitas los 4 dogmas. Vámonos a ver la importancia de María. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Vamos a ver qué sucede con ella. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel, así como mandó al profeta Natán, a un pueblo de Galilea llamada Nazaret, donde vivía una joven llamada María, una virgen. Era virgen. El evangelista, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra su condición espiritual. Era pura. No había sido tocada por varón. Lo vamos a ver. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. O sea, José iba a ser su esposo o era ya su esposo en compromiso. Porque las leyes y la cultura judía, ya cuando eran comprometidos, ya tenían una responsabilidad el uno con el otro. ¿Sí? Ya había un compromiso de fidelidad cuando estaban comprometidos. En la cultura judía del siglo I. Ahora mismo la cultura occidental del siglo XX y del siglo XXI, eso no lo entiende. Pero en el siglo I sí era importante. Para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, saludo de reina, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, como lógico, ¿no? ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Aunque estaba comprometida con José, José no había tenido relaciones sexuales con ella. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho.
Con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo María queda encinta de alguien diferente a su prometido, a José. Entonces, si José descubría que María estaba embarazada según la ley de Moisés que vimos en número 5, él podía llevarla ante el sacerdote y aplicarle la ley del celo y hacer que ella quedara en escarnio público. Y la vida de María iba a quedar totalmente destruida. María es importante primero porque ¿por qué María es el arca de la nueva alianza? Porque el Espíritu de Dios se posaba sobre el arca de la antigua alianza. Solo el Espíritu de Dios se posaba sobre el arca de la alianza. Y la presencia de Dios pura estaba sobre el arca de la alianza. Eso era algo que vivía el pueblo de Israel sí o sí. Y fíjense cómo el ángel utiliza las mismas palabras. ¿Cómo va a ser eso posible si no tengo vida sexual? Si no conozco varón, si no he tenido sexo, si no ha entrado la semilla de varón alguno en mí, ¿cómo voy a quedar embarazada? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Dios, en primera instancia, tiene que notificarle a María lo que va a hacer, y tiene que esperar que María diga sí. Por eso es que María, en total disposición, entrega su vida, entrega su cuerpo, entrega su reputación, entrega su matrimonio, pero confía en Dios su Señor. Sabe que este es el momento esperado por todo Israel durante muchos, muchos años. Desde Abraham, que veía a lo lejos al Mesías, y a todos los profetas. María se arriesga por Dios. Eso nosotros no lo comprendemos. Y no entiendo cómo hay cristianos que invocan la presencia del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo y aborrecen a María y odian a María y dicen que María es cualquier mujer. Eso es imposible. No puede, María no puede ser cualquier mujer. No, Dios la escogió. Y fíjense, el capítulo número 5 de Números nos enseña que Dios no puede posarse sobre la impureza. No puede estar en presencia del pecado. No puede contenerse en el pecado. No puede estar en medio de lo impuro, de la muerte, de la impureza sexual. Por eso aquel que iba a estar contenido, que es la misma consustancia divina, no podía durar 9 meses en una mujer pecadora. María no peca, no es porque ella sea Dios, no es porque ella tenga la naturaleza divina. María no peca porque el Espíritu Santo no permite que peque para poder contener a Jesús. Eso es el dogma de la Inmaculada Concepción. Si tú no tienes el dogma de la Inmaculada Concepción, entonces Dios se contradice. Porque entonces María nace y se forja con el pecado original y María es pecadora. Y al ser pecadora, Jesús es también pecador. O Jesús se contradice y contradice lo que nos dice número 5. Que Dios no puede estar contenido ni puede convivir con el pecado. Por eso el dogma de la Inmaculada Concepción, que el Papa San Pío IX establece como dogma, lo hace para defender la ortodoxia de la teología cristiana. Eso hay que entenderlo, eso hay que masticarlo, eso hay que digerirlo. Segundo, ¿por qué María es virgen antes, durante y después? Porque Dios no quiere, para no poder quebrantar la ley de la infidelidad,
Dios va a estar en ella, va a tomar de su sangre, va a tomar de su carne, pero no va a ser ninguna violación, no va a ser ninguna, digamos, no va a variar la pureza y la santidad de María, no la modifica. Por eso ella tiene que ser virgen antes, durante y después de parir Jesús. Porque Dios está cumpliendo la ley, la norma de mantener. María le pertenecía, digámoslo así, según la norma y según la ley humana, a José. Por lo tanto, Dios no podía crear daño. No podía, digamos, cambiar la pureza y la virginidad de María. No la podía dañar, no podía modificarla, no la podía corromper. Eso no lo entienden los que protestan contra los dogmas de la Virgen María. Tercer dogma: el ser que ella tuvo en su vientre es Dios puro, la misma consustancia del Padre. Es Dios. Por lo tanto, ella es la Theotokos, es la madre de Dios. ¿De quién? De Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. En ese momento, en ese lapso de tiempo, ella esclava del Padre. Es la persona después de Cristo que más relación tiene con la Trinidad. Entonces usted no la puede quitar así como así de la teología cristiana. Ahora vamos a ver lo que pasa con José, porque José siente celos y José está en todo su derecho. María está embarazada, yo no la he tocado sexualmente. ¿De dónde salió el niño? Me fui infiel, pero yo la amo profundamente. Y estoy contrastado porque yo conozco la calidad y la integridad de María. ¿Qué pasó aquí? Vámonos entonces al Evangelio otra vez de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Dice: origen de Jesucristo. El origen de Jesucristo fue este: María, su madre, Theotokos, María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, nos lo dijo Lucas, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por poder del Espíritu Santo. José, su marido, lo llama a él marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente, no quería hacer la ley del celo, a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, de ese adúltero que estaba allá en 2 de Samuel, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será tu hijo adoptivo. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Ese es Isaías 7. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Entonces María es madre de Dios, la Theotokos. ¿Por qué protestan contra los dogmas de la Virgen María? Son bíblicos. Los dogmas de la Virgen María son bíblicos. Lo que pasa es que no están explícitos. Explícito está que la mujer no sea pastora. Y bien que muchas pastoras tienen. Y eso sí está explícito en la Biblia. Y se lo vuelan. Pero estas cosas importantísimas para la teología cristiana, para la fe cristiana, sí la atacan ferozmente.
Dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María como esposa. Confió, creyó, amó, recibió y aceptó a Jesús como su propio hijo y lo amó como su propio hijo. Ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nunca antes a un ser tan humilde, a un hombre tan humilde, a un hombre tan bueno, a un hombre tan noble, se le encargó la misión más grande y maratónica de toda la historia humana: cuidar al Mesías. Siendo un carpintero, sin ser guerrero, como su antepasado David, sin hondas, sin espadas, sin flechas, sin ningún arma, José de Belén cuidó, protegió y defendió al fruto de la humanidad más importante de nuestra historia, a nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes vean. Para terminar, vamos a ver cómo esta historia impacta a Jesús, cómo Jesús demuestra la misericordia de Dios, cómo Dios se enfrenta al adulterio, ya no desde el punto de vista radical de maldecir y de matar a la mujer, sino de darle su dignidad. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. A esta sí había evidencia. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué nos dices? ¿O tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecados, que tire la primera. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa era la suerte que le tocaba a su madre. Si su padre hubiese decidido exponerla en público según la ley de Moisés. Pero en el amor de Dios, en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, no cabía nada de eso. Dios hizo las cosas cumpliendo su propia ley, creando a María inmaculada, de tal manera que esta mujer fuera la única criatura de la historia humana que naciera sin pecado original y cubierta, como dice Apocalipsis 12,
cubierta de sol, cubierta de Cristo, cubierta de su justicia, cubierta de su gracia, sin capacidad para pecar. ¿Por qué? No por ella, sino por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y esta mujer es la enemiga aférrima del dragón, de la serpiente antigua. Él la ataca directamente. Pero como no puede atacarla porque a ella le pusieron alas, y ahí viene el cuarto dogma de la Virgen, se la llevaron para el cielo. Le pusieron 2 alas de águila y se la llevaron para el cielo. Y allá está sentada a la derecha de Cristo, como la reina de los ángeles y como madre nuestra que intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Los 4 dogmas. Otro dato importante. Jesús le entrega a María, a su madre, se la entrega a Juan. Juan convive con María en Éfeso. Y Juan escribe el Apocalipsis. O sea que Juan sabe muy bien de quién está escribiendo en Apocalipsis 12, cuando está hablando de la mujer vestida de sol, que tiene las estrellas encima y la luna debajo de sus pies. Él sabe. Él tiene 2 referencias. La referencia eclesial, la iglesia de Cristo, pero también sabe que él está hablando de la mujer que su Señor le entregó en la cruz y con la cual convivió por mucho tiempo, como su madre y como su hijo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.